Entonces te decía que cuando hablamos de grado absoluto de un polinomio, vamos a buscar el grado más alto de cada término. Su grado fue quinto, sexto, séptimo y quinto, el más alto fue este. Por eso es que de este polinomio, nuestro grado absoluto fue séptimo grado. Ok, entonces este fue otro concepto básico del álgebra. Tanto hablar de grados de un monomio como de un polinomio. Siguiente. Ahora sí, viene lo importante del álgebra, que en este caso sería el lenguaje algebraico. Entonces vamos a ver lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es una expresión equivalente a nuestro lenguaje coloquial. El lenguaje algebraico es una expresión matemática equivalente a nuestra expresión coloquial. Y voy a empezar desde lo más simple para comprenderlo. Lo voy a ir aumentando para que lo veas claramente. Entonces, permíteme un segundo, me estorba aquí esto. Fíjate bien, lo voy a poner en colores y todo el asunto. Primer ejemplo, dice un número cualquiera. Si yo te digo el número 5, a tu mente viene icónicamente el número 5. Si te digo el 100, rápidamente viene a tu mente el número 100, etc. Porque son números que tenemos perfectamente claros o definidos. Si te hablo de un número cualquiera, algunos podrían pensar en el 1, otros podrían pensar en el 5, otros podrían pensar en el menos 8, a lo mejor alguien piensa en 3 cuartos, un medio, alguien piensa en punto 25, ¿no? Porque finalmente son números, pero todos los números que describí dependen de cada persona. Entonces, en el álgebra no puedo inventar números. Cuando hablo de un número cualquiera, lo represento a través de una letra literal o variable, como gustes llamarle. Entonces, mi número cualquiera lo puedo representar con cualquier letra del alfabeto, pudiendo ser A o B, C, disculpa, X, Y, Z, la letra que tú quieras. Vamos a pensar que nuestro número cualquiera es la letra A. Y entonces cuando tú veas en álgebra una A, esa A representa un número cualquiera y tan, o pudo haber sido la B o la J, la K, la V, la X, la Y, la Z. Ok, siguiente, la suma de dos números, vamos por pedacito, la suma, ok, entonces la suma o adición. Y me dice de dos números, hasta te lo voy a ir poniendo en pedacitos. Cuando hablamos de la suma, automáticamente hablamos de dos términos, uno aquí y otro acá, o sea, de dos sumandos, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Qué va a ir a la izquierda? Como me habla de dos números, pues aquí tiene que ir uno y aquí otro para que sean dos números. Y como no conocemos esos números, pues no me dice la suma de 2 más 3, me dice la suma de dos números. Entonces, como no conocemos ni el primero ni el segundo, los representamos como el caso anterior con letras. Nada más que aquí, obviamente deben ser letras diferentes, porque no me dice la suma de un número consigo mismo, para que yo dijera A más A. Como habla de dos números, generaliza y debo de asumir que son diferentes. Entonces voy a decir que es la suma de A más B, la suma de dos números, y esa sería su expresión algebraica. Vayamos al siguiente ejemplo. Me habla de la diferencia. Entonces, la diferencia en este caso es la resta de dos números. Entonces, vamos a escribirlo. La diferencia sería la resta. Y me habla de dos números. Igual requiero escribir
dos números. En la resta o diferencia hablamos de dos términos. El primero es el minuendo y el segundo el sustraendo. Entonces, como no sé ni cuánto vale el minuendo ni el sustraendo, porque me habla en general de dos números, pongo letras. Si quieres, ahora vamos a poner, por ejemplo, M y N. O pudo haber sido la misma A y B, o J y K, o X y Y, etcétera, las letras que tú gustes, porque finalmente es la diferencia de dos números. Siguiente operación, producto. El producto se refiere a una multiplicación. El producto es una multiplicación. Entonces el producto lo puedo simbolizar con el clásico por, el punto, paréntesis, llaves, corchetes, etc. Entonces ya está indicado el producto de dos números. No sé cuáles son esos números, los voy a simbolizar con dos letras. Por ejemplo, ahora vamos a ponerle X y Y. Y ya está simbolizado el producto de dos números. Ahora aclaro, la multiplicación es la única operación que la puedo simbolizar o no. Si yo pongo X, el puntito y la Y, o simplemente, o en su caso, o simplemente escribo X y Y, se entiende exactamente como la misma operación, se entiende como el producto. El producto, hablando de dos literales, no se necesita indicar. Si es una suma, una resta, una división, es necesario indicarlo. El producto se puede o no indicar. Es la única operación. Sigamos. Fíjate bien, siguiente inciso. El doble de un número. El doble significa por 2. Por ejemplo, si digo el doble de tu edad y tienes 15, pues automáticamente el doble sería 30. ¿Por qué? Porque estás multiplicando o duplicando tu edad. Entonces, vamos a escoger otro color. Bueno, vamos a ponerlo en verde. El doble es 2 veces y dice un número. No conocemos el número. Cuando el número no es conocido, se simboliza con alguna letra, la que tú quieras: A, B, C, J, K, L, M, N, X, Y, Z. Vamos a ponerle 2V. Entonces, 2 veces un número. Siguiente, el triple de un número. Entonces hablamos ahora de 3 veces un número. Entonces, por 3. El triple o 3 veces un número. Entonces, puedes usar cualquier letra. Por ejemplo, ahora vamos a poner, sí, la. Luego, 4 veces, que significa que 4 multiplica el número. Si dijera 5 veces, 5 multiplica un número. Si dijera 100 veces, 100 multiplica a un número. Entonces, en este caso es 4 por un número, que como no conocemos el número, utilizamos cualquier letra. Vamos a poner en este caso J. Siguiente, ya estamos hablando de la mitad. Entonces, ahora va a ser entre 2. Y vamos a elegir otro color. Bueno, usamos este. Entonces, la mitad, perdón, no escribió. Ahí está. La mitad de un número. Como el número no lo conozco, uso una letra, la que sea. Vamos a poner W. Y esta expresión es la mitad de un número. Ok, sigamos avanzando. Tenemos ahora otras expresiones. Dice el cuadrado de un número, o también puede decirse un número al cuadrado. Entonces, el cuadrado de un número. Cuando hablamos de cuadrado, cubo, etcétera, etcétera, hablamos ya de potencias, que lo estuvimos platicando al inicio de la clase, que era una potencia indirectamente. Entonces vamos a amplificar un poquito. Ok, entonces el cuadrado, vamos a ponerlo con rojo. El cuadrado es una
potencia. Ahí está el cuadrado, está flotando, de un número. Como no sé el número, pero no marqué aquí esto. El cuadrado es una potencia de un número. Entonces este cuadrado está afectando un número, que en este caso va a ser simbolizado por una letra. Vamos a ponerle, por ejemplo, D. Este sería un número al cuadrado o el cuadrado de un número. Cualquiera de las dos frases aplica exactamente de la misma forma. Siguiente, el cubo de un número, o también puede decirse un número al cubo. Entonces el cubo también se refiere a una potencia, en este caso a la potencia 3. El cubo de un número, entonces aquí el 3 flotando, y el número, el que tú quieras, o en este caso la letra que tú quieras más bien. Vamos a decir M. Entonces tenemos el cubo de un número o un número al cubo. Siguiente, un número a la cuarta potencia. Un número, como el número no lo sabemos, usamos una letra, a lo mejor letra P, y a la cuarta potencia. P a la cuarta potencia, un número a la cuarta potencia. Siguiente, la suma. Entonces, la suma, cuando hablamos de una suma, automáticamente hablamos de dos términos o dos sumandos. ¿Qué pongo aquí en los sumandos? Dice dos números, fíjate bien, en color. La suma de dos números, obviamente un sumando y otro. La suma de dos números, y esa suma al cuadrado. ¿Cuadrado es singular o plural? Pregunta. Cuadrado, cuando hablamos de la palabra cuadrado, ¿estoy hablando de singular o plural? Plural. No. Cuadrado. Singular. Los dos términos al cuadrado. No. Cuadrado. Exacto. Yo pregunté de la palabra cuadrado. Pregunté de la palabra cuadrado. La palabra cuadrado es singular. Los dos términos están elevados al cuadrado. La suma de dos números y todo esto al cuadrado. Uno solo, un solo cuadrado. Que es muy diferente a la siguiente expresión, que parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, repito, la suma de dos números al cuadrado, cuadrado es singular, todo elevado al cuadrado, un solo cuadrado. Caso diferente, el que sigue, fíjense bien. Yo sé que estarán pensando que es lo mismo, no. La suma de los cuadrados singular o plural. Plural, son varios. Ahí están, de dos números. A y B. Nada más déjenme compongo el más, que me quedó como que muy disparejo. Búsquela. Espérame tantito, no sé ni qué estoy haciendo. No, bueno. Ahí está, estaba todo hecho. Entonces, fíjense bien. Esta es la suma de los cuadrados plural, la suma de los cuadrados plural, o sea, hay varios de dos números, la suma de los cuadrados de dos números. Ahí dirás, pues qué payasada, es lo mismo que lo anterior. Aclaro y apréndelo bien. Esta expresión no vale para nada lo mismo que esto, valen diferentes. Te lo voy a demostrar. Alguien de ustedes, una sola persona, dígame dos números, los que quieran. Bueno, perdón, escuché un 2 y un 6. Voy a poner aquí en el A un 2 y en el B un 6 y también aquí un 2 y un 6.
En A pongo un 2 y en B 6. 2 más 6, si estamos de acuerdo, son 8. 8 al cuadrado me daría 64. Esta operación al final me dio 64. ¿Va? Memorízate ese número. Me dio 64. Mismos números. 2 aquí y 6 acá. 2 al cuadrado. Ah, ese es 4. 2 al cuadrado, 4. Aparte, nuestro 6 al cuadrado, 36. Teníamos 4 y 36 nos da 40. Y el otro nos daba 64. No es lo mismo. Entonces, apréndete de una vez muy bien que el binomio A más B, todo elevado al cuadrado, de ninguna forma equivale a esta suma de cuadrados. Valen diferente. Ya te puse el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Siguiente. Yo sé que el siguiente es ya repetitivo, pero no me importa, quiero que te quede súper claro esto, porque si tú aprendes álgebra, te tengo una noticia a ti, si tú aprendes álgebra, ya le hiciste en todos los cursos de la vocacional de matemáticas, incluso de física y química, porque va relacionado, pero si no aprendiera alguien álgebra, la va a sufrir toda la vocacional. Entonces por eso voy así paso a paso. Fíjense bien. Siguiente ejemplo, dejen escojo un color diferente. Diferencia, ay, no me acuerdo, creo que había elegido en verde. Bueno, pues ni modo. Pero ya elegí verde para el otro. Pues gris. Fíjate bien. Diferencia. La diferencia es una resta. La diferencia de dos números. La diferencia de dos números, acuérdate, cuando hablo de diferencia, hablo de dos términos, minuendo y sustrayendo. Como no conozco ni el minuendo ni el sustrayendo porque me hablan de dos números, pongo letras. Voy a poner las mismas A y B por esta ocasión. A y B. En este momento llevo la diferencia de dos números y que dice al cuadrado. Pregunta, ¿singular o plural? Es exacto. Singular, un solo cuadrado aparece ahí. Esta es la diferencia de dos números al cuadrado, uno solito. Vamos al siguiente ejemplo que no es lo mismo. Dice la diferencia, nuestra resta, de dos números, perdón, disculpen, de los cuadrados, aquí me está hablando de plural, me habla de varios. La diferencia de los cuadrados de dos números. Ahí está. Entonces tenemos la diferencia de los cuadrados, plural, de dos números. Nuevamente, esta expresión y esta para nada son lo mismo, son completamente diferentes. Si tomáramos los números de ejemplo que nos dio su compañera, les prometo que al sustituir el 2 y el 6 aquí y hacer la operación, en comparación con la de acá nos va a dar otra cosa totalmente diferente. Es más, para que no se queden con la duda. 2 y 6. A 2 le quito 6, menos 4. Cuidado, aquí llevo menos 4. Pero al cuadrado, menos 4 al cuadrado, ¿qué significa? Significa menos 4 por sí mismo, que es menos 4. Menos 4 por menos 4 es más 16. Esta me estaría dando 16 positivo. Cuidado, abajo me va a dar completamente diferente. 2 al cuadrado son 4 positivo. 6 al cuadrado son 36, pero sería 4 menos 36, nos daría menos 32. Aquí para empezar nos dio positivo y aquí nos da negativo. Por eso es que esto y esto son diferentes. Conste que hasta se los ejemplifiqué matemáticamente, para que no haya ninguna duda. Siguiente y último bloque. La suma, ¿de qué color ponía la suma? Naranja. Ok, la suma, fíjate bien, la suma de dos números,
vuelvo a reiterar, cuando me habla de una suma, automáticamente hablamos de dos términos o dos sumandos. Y esos sumandos son dos números, entonces pongo letras A y B. Pero aquí dice al cubo. Cubo es singular, uno solo. Entonces todo esto elevado a la 3 cubo, singular. Caso diferente. La suma de los cubos termina en S, plural, plural. Entonces varios cubos de dos números. Entonces A cúbica y B cúbica, igual que todo lo anterior. Esta expresión y esta para nada son idénticas. ¿Va? Siguiente. La suma, este sí ya está más elaborado. Pongan mucha atención. Siempre cuando vamos a hablar de una expresión, vamos de la operación más importante a la menos importante. Cuando hablamos de una operación del lenguaje coloquial algebraico y viceversa, siempre empezamos con la operación más importante de todo lo que vayamos a hacer y de ahí a la menos importante. Entonces, me habla de la suma. Entonces, al hablarme de la suma, automáticamente ya me está hablando de dos términos, este sumando el de la izquierda y el de la derecha. Siempre después de la palabra suma, automáticamente me voy al término de la izquierda. Siempre después de la palabra suma, de lo que me hable, automáticamente va a la izquierda. ¿Me habla de qué? Déjenlo marco, permítanme. El triple producto de un número, bueno, mejor voy por pedacitos. Creo que ya me estaba emocionando. El triple, ¿qué significa el triple? Por 3. Entonces, el triple, lo voy a hacer así por pedacitos. Producto es una multiplicación. Triple, producto. La suma, y automáticamente voy al término de la izquierda, del triple producto de un número al cuadrado. Como el número no lo conozco, le pongo alguna letra. Vamos a ponerle la A para no perdernos. Puede ser la J, la K, la M, la N. Entonces, un número al cuadrado. Cuando me dice ven que habíamos hablado de una multiplicación en alguna parte. Cuando me dice por, ahora me está diciendo que me vaya al otro término, al de aquí. Por otro a la quinta potencia. Déjenme digo otro color, aunque sea negro. Otro, obviamente otro número a la quinta potencia. Si es otro número, pues no puedo escribir nuevamente la A. Por ejemplo, escribo la B a la quinta. Antes de seguir, reitero todo. La suma, mi operación más importante, automáticamente me voy al término de la izquierda. Triple, 3 veces producto, multiplicación de un número al cuadrado por, me reitera la operación para que ponga el otro término de la multiplicación, otro, hablando de letra, otro término a la quinta potencia. Fíjense bien, ya está construido este término. ¿Cómo lo sé? Porque me habla de más, quiere decir que ya me vaya al término o al sumando de la derecha. Cuando me dijo más, es como decirme, ahora ve por el otro término. ¿Sí? Esta es mi operación más importante y ahora sí voy al término de la derecha. Lo siguiente que me dice, es el cociente. Cuando hablamos de cociente hablamos de división. Cuando hablamos de cociente hablamos de división. Más el cociente o división. Uy, me quedó bien chueco. Permítanme. Listo, ya me quedó menos feo. El cociente. Ahora bien, cuando me habla
de un cociente o división o fracción, automáticamente después de la palabra cociente me voy al numerador. Cuando me habla de un cociente o división o fracción, me voy automáticamente al numerador siempre, por default. ¿Qué pongo en el numerador? ¿Qué dice? 7 veces, ok. 7 veces, o sea, 7 que multiplica al segundo número al cubo. Lo voy a poner hasta en el mismo color. ¿Cuál era el segundo número? A, primer número, B, el segundo. Ah, bueno, entonces nuevamente negrito. El segundo número que era la B al cubo. B al cubo. Más, cociente, división. Inmediatamente después de la palabra cociente, siempre de lo que me hable, debe ir forzosamente en el numerador. ¿Qué escribí en el numerador? 7 veces el segundo número, que fue la B, al cubo. Coma, entre. La palabra entre es como decirme, ahora vete al otro término de la división. Siendo lógicos, aquí ya puse 1, el otro pues es el de abajo, no hay mucho pierde. Siempre primero es el numerador, luego el denominador. Entonces vamos ahora al denominador. Entre, denominador. Otro número, cuidado. No me dijo el primer número que es A ni el segundo que es B, me habla de otro. No puedo usar ni A ni B. Puedes usar la letra que se te pegue la gana, pero no hay B porque dice otro número. Entonces vamos a ponerle en otro color porque ya se nos acabaron aquí. Entonces otro número a la cuarta potencia. Por ejemplo, voy a poner C a la cuarta. Y eso sería, o esa sería, mi expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ok, todo está en colorcito, está muy fácil. Ok, vamos con el último para acabar. Fíjense bien. Pongan mucha atención. Me habla de la diferencia. ¿Qué creen? Que la diferencia va a ser la operación más importante de esta expresión que vamos a construir. Entonces, la diferencia, ahí está. Lo que les dije, cuando me habla de una suma o de una, en este caso diferencia o producto, pues hablo del término de la izquierda y del término de la derecha. Siempre empiezo por el de la izquierda. No importa si me habla de una suma, de una diferencia, como en este caso un producto, automáticamente después de la palabra suma, diferencia o producto me voy al de la izquierda. Ok, ¿qué pongo a la izquierda? Me habla de un cociente. Voy a tratar de usar unos colores para que te quede así la misma idea. Cociente, el cociente que dijimos que era una división o fracción. El cociente es una división o fracción, cociente, división o fracción, cociente, división o fracción. Entonces ya puse mi cociente. Lo mismo, cuando me habla de cociente, automáticamente tengo dos términos, numerador y denominador, pero siempre me voy al numerador. ¿Qué va en el numerador? 4 veces, entonces ya sabemos eso de 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc. En este caso, 4 veces la suma, pero aquí hay un pequeño detalle. Como me habla de una suma, tengo que abrir un paréntesis, entonces ahí no es opcional. Fíjense bien. Paréntesis, 4 veces la suma de cubos, ya lo habíamos visto, de dos números. Voy a poner en azulito. Entonces, fíjense bien, los números, vamos a poner la A y la B porque no se me vaya a acabar el alfabeto. Voy a repetir. Me habló de la palabra cociente, me fui al numerador automáticamente 4 veces. Como me habló de la suma, requerí poner un paréntesis, suma cubos, plural, suma de cubos, plural, de dos números. Ahí están mis números.
Fíjense bien, me dice entre. ¿Se acuerdan que estábamos en una división? Entonces, al decirme entre, me está diciendo, ahora vete a la otra parte de la división y solamente hay una parte faltante que es el denominador. Entre el triple producto, permítanme, ¿qué estoy haciendo? El triple producto, ya saben, producto es una multiplicación, realmente no se necesita poner, pero bueno, triple producto, fíjense bien, dice del primer número, el primer número es la a la quinta potencia, entonces la a, que es mi primer número, a la quinta potencia, entonces esto a la quinta. Luego me dice por, cuando me habla de por, me está diciendo que de la multiplicación ahora me vaya al término de la derecha, por el cubo de otro número. Bueno, se me acabaron los colores aquí. Me dice el cubo de otro número, es un número al cubo diferente a los anteriores, c cúbica. Repito, cuando me dijo entre, me fue el denominador triple del producto del primer número, que era la a la quinta, por el cubo de otro número. Por eso ya no pude poner ni la a ni la b, sino c, que fue otro número. Ahora, me dice menos. ¿Se acuerdan que la operación más importante era nuestra diferencia? Al decirme menos, me está diciendo vete al otro término, o sea, el de la derecha. ¿Qué voy a poner aquí a la derecha? ¿Un cociente? ¿Otra vez una división? Pues sí, porque es lo que está indicando. Otra vez una división. Entonces ponemos otra vez una división o fracción o como quieras llamarle. Vamos a alinearlo para que se vea menos feo. Ahí está. Cociente. Del doble de la suma, algo similar al anterior. Doble, cuidado, pongo un paréntesis, el doble de la suma, pero fíjense bien, aquí no dice, no dice suma de cubos, fíjense bien, dice el doble de la suma al cubo singular, uno solo, muchachos, la suma al cubo, un solo cubo, no dice de cubos. Entonces, la suma al cubo, ahí está, del doble del tercer número. ¿Cuál carajo será el tercer número? Pues nuestra letra C. Entonces, la suma al cubo uno solo del tercer número, perdón, sí, del doble del tercer número, el doble del tercer número que era la C, del doble del tercer número, perdón, del doble del tercer número, más quiere decir que de esta suma me vaya al término de la derecha, el primer número al cubo. ¿Cuál es el primer número? La letra A. Primer número, segundo número, tercero. Entonces vuelvo al primer número que es la A al cubo. Entonces nuestra A al cubo. ¿Sí? Entre la división, voy al denominador 5 veces la diferencia. Me habla de una nueva diferencia porque ya la anterior ya la había completado. Abro un paréntesis forzosamente. La diferencia al cuadrado. Toda la diferencia, todo el paréntesis está al cuadrado. Cuadrado singular, uno solo.
al cuadrado de otros números. Cuidado, no puedo poner ni A, ni B, ni C. Me dice otros números, deben ser diferentes. Entonces, voy a ponerlos en verde. De otros números, no puedo ni poner ni A, ni B, ni C. Entonces pongo D y E. Entonces repito, cuando me dijo entre, fui al denominador 5 veces la diferencia al cuadrado, obviamente un paréntesis, diferencia cuadrado singular de otros números, y puse otras letras. Y de esa forma hemos completado nuestro tema de lenguaje algebraico.